Bienvenidos a este espacio, un espacio donde invitamos a las personas que hacen parte de los equipos, de los proyectos que desarrollamos, con el propósito de abrir el conocimiento, de entregarte herramientas prácticas que te ayuden en tu proyecto de inversión inmobiliaria. Hoy estamos con Miguel Cardona de Sigma, con quien nos acompaña en los diferentes proyectos en torno al trámite de permisos ambientales especialmente. La idea, Miguel, hombre, es poder incluso tomar un caso real que estamos en este momento trabajando y a partir de él poder organizar pues, o revisar los principales conceptos que debería tener ahí, ¿vale? Vamos a tomar como caso de ejemplo, acá lo pueden ir viendo proyectado, un terreno, una extensión de tierra que se pretende tomar, subdividir y crear lo que normalmente conocemos como una parcelación campestre. ¿Listo? Hermano, primero de todo, gracias por aceptar, hombre, la invitación. Vamos a hacer una parcelación campestre. El que lo quiera hacer, ¿qué debe pensar? ¿Cuáles son los permisos que normalmente deben pasar por su mente que debería considerar para que luego no se lleve sorpresas en el trámite del desarrollo de su proyecto? Bueno, Miguel, muchas gracias por invitarme a tu espacio. Ideal pues que toda la gente tenga en cuenta estos puntos que vamos a tocar y que no hagan desarrollos a la loca, porque en este mundo pues cada error cuesta dinero. Entonces traje hoy una de las reglas básicas que siempre se deben tener en cuenta, y cómo en este ejemplo práctico de un proyecto que ustedes ya visitaron pueden evaluarlo y hacer su checklist para no cometer ningún error. Me gusta ese tema de hacer checklist. Entonces, vamos a construir esa lista de chequeo. ¿Cuáles son los aspectos normales que tenemos que chequear? Y de ahí ya empecemos a abordarlos, si te parece, cada uno. Listo. Lo primero que uno debe abordar antes de hacer cualquier movimiento es revisar que tu predio no esté en un área protegida. Antes que pedir el uso del suelo, antes que hacer el recorrido, antes que mirar los drenajes, antes que mirar cualquier variable ambiental, es que el predio no esté dentro de un área protegida. Y esto lo chequeamos muy fácil en algo que se llama el RUNAP. Es una página de datos abiertos para todo Colombia y que están los polígonos y áreas donde están las áreas protegidas que no se pueden tocar. Entonces, punto número 1, ya lo vamos a ver, chequear en el RUNAP que no esté dentro de un área protegida, ¿listo? Estamos en Colombia, entonces para que de pronto nos pongamos en contexto, si de pronto nos estás viendo desde otro país y deseas desarrollar un proyecto de esos en Colombia, lista de chequeo que tienes que tener en cuenta. Primero el RUNAP y ya lo vamos a ver. Segundo, saquemos toda la lista, vemos todo el bosque en tus términos. Veamos el bosque y luego vamos a ver cada uno de los árboles. Listo. Segundo. El punto número 2 es, mira, por favor, pedí el concepto uso del suelo. Vas a la oficina de planeación, en la alcaldía, y te acercas, porque cada oficina de planeación es independiente. En algunas llenas un registro, en algunas llenas una lista, o en algunas de manera verbal y con una pequeña carta puedes solicitar ese concepto de uso del suelo. Esto tiene un costo, ya depende de cada municipio. Entonces, segundo, concepto de uso del suelo en la oficina de planeación. Tercero, y no más importante, mira, revisa primero las variables ambientales que afectan tu predio. Muchas veces nuestro predio puede estar afectado por drenajes, por ríos, por nacimientos, por redes eléctricas, por cobertura, por pendientes, y esto, cada una de ellas tiene una variación, una implicación de un permiso o de una limitante que el predio va a tener. Listo, entonces, tercero, primero el RUNAP para que no esté en áreas protegidas. Después, concepto de uso de suelo. En tercer lugar, los determinantes ambientales, lo podemos llamar así. Determinantes ambientales. Cuarto lugar, ya con esa información vos te vas al departamento en el que aplique tu municipio y te vas a la corporación autónoma que esté en ese caso. En este caso que está el predio es la Corporación Autónoma de Magdalena. Te vas y pedís el concepto técnico ambiental, que es lo que acabamos de explicar, que te va a dar un concepto de qué determinantes ambientales aplica tu predio. Sin embargo, uno antes de ir a pedir ese permiso, uno lo revisa, pero ellos le van a ampliar toda esa información que uno ya tiene en cuenta. Perfecto. El concepto técnico ambiental. ¿Hay quinto paso? El quinto paso ya sería el urbanismo, y en el municipio que aplique en la segregación. Con el concepto ambiental con el concepto ambiental y el urbanismo, ya te acercas para pedir un concepto de segregación, que es esos determinantes ambientales que te van a permitir desarrollar
y qué lotes te van a decir que debes corregir. Hay algunos municipios que no aplican o corporaciones que no lo tienen en cuenta, pero es como un punto clave ahí para tener. Perfecto. ¿Algún otro elemento a tener en cuenta en la lista de chequeo o pasamos ya a darle doble clic a cada uno de esos? El último elemento ya sería todo el proceso de licencias y permisos que va transcurriendo después de esos pasos. Una visión muy general para que cuando la gente se le habla de licencias sepa más o menos en un proyecto de estos qué licencias, porque no es de pronto sacar una licencia. Hay licencia de parcelación, para dividir, licencia para hacer las calles, licencia para vender, hay muchas licencias, ¿no? Que es que a veces tiene la visión de hay que pedir una licencia. No, entonces, un chequeo cuando hablamos de pedir licencias, un barrido rápido para que de pronto nos ubiquemos en qué es pedir licencias o cuáles son las licencias que normalmente se solicitan. Listo, mira, hay algo que la gente no tiene muy en cuenta y es que para los municipios rigen dos cosas principales para el tema de parcelación. Número uno, la oficina de planeación y en el caso del municipio se aplica la curaduría. Y número dos, la corporación autónoma de tu departamento, de tu municipio, la cual aplique, que son los permisos ambientales. Entonces a veces se tiene solamente la licencia, pero no se tienen los permisos ambientales. Y una cosa tiene que estar conectada con la otra. Importantísimo. Eso sería. Listo. De pronto quisieras hacer una lista rápida de cuáles son las licencias normales que pide un proyecto. ¿Qué solicitan? Listo, Miguel. Como licencias rápidas o permisos, ya lo pueden ustedes nombrar. Depende del agua, hay que pedir concesión, si vas a tomar el agua de un drenaje, permiso de ocupación, si vas a hacer una bocatoma para ocupar esa concesión o ese drenaje, permiso de vías y explaneaciones. Cuando uno hace un proyecto de urbanismo, pues obviamente hay que meter unas vías. Entonces se debe pedir un permiso de vías, que eso tiene un componente técnico, permiso de vertimientos. Muchas veces uno dice, bueno, vamos a hacer tubería y aguas negras y solucionaste, pero muchas veces también se hace pozos sépticos, ya sea comunales o individuales. Entonces ese es como por encima o alguno de los permisos que hay que pedir. Otro también es que si tu predio está arbóreamente poblado, debes pedir un permiso de aprovechamiento forestal y tener en cuenta que no es lo mismo maleza que árboles. La maleza se puede limpiar, los árboles hay que pedir permiso para cortar. Nada, andar incendiando lotes por ahí. Bueno, muy bien. Vamos entonces a darle ya doble clic para que de pronto algunas personas se puedan recrear un poco más, porque también lo interesante es que hay información que uno puede consultar. Por supuesto, digamos que un error, un mal proceso, algo que uno pretende hacer por su cuenta y de pronto quede mal calculado, pues trae implicaciones financieras, de permisos, legales muy delicadas y siempre será importante contar con digamos, que un experto, un profesional, como en tu caso, que te consultamos normalmente, se encargue de ese tipo de procesos, ¿cierto? Sin embargo, sí soy partidario de que uno debe sostener las conversaciones, saber de qué se está hablando, tener idea de cuáles son las páginas donde normalmente está la información, poder sostener la información, poder sostener una conversación con la persona que se está encargando de liderar el proceso. Entonces, para poder, digamos, generar estos conocimientos generales que nos permitan llegar a ese punto, ¿qué tal si empezamos a hacer, digamos, los chequeos generales para que también vayan viendo y acabamos proyectando en el televisor? Oh, excelente, Miguel. Empecemos con eso. Como paso número uno, que ya lo habíamos hablado con Miguel y se lo habíamos explicado, es consultar el RUNAP con P. ¿Sí? Lo podemos ver aquí, lo buscamos en Google, RUNAP, y accedemos a la primera página. Ahí ya lo tenemos abierto, pero aquí nos vamos a ir al departamento. Como estamos en Colombia, hay unos departamentos, uno debe escoger el departamento en el cual está su predio ubicado. En este caso, el predio ubicado está en el departamento de Magdalena. Nosotros ya lo teníamos ubicado pues, por efectos prácticos y para poderles mostrar. Sin embargo, como podemos ver, aquí en el departamento de Magdalena nos muestra qué áreas hay protegidas y qué tantas hectáreas hay de esas áreas protegidas. Nosotros ya teníamos identificado nuestro predio, el cual le habíamos dado un poco de zoom y sabemos que aquí en nuestro predio o en la ubicación espacial de nuestro predio no hay un área protegida. Entonces ese es el primer paso, Miguel. Chequeada, podemos seguir adelante con el proyecto. Podemos seguir. Muy bien. Si están áreas protegidas, pues tampoco quiere decir que el proyecto se acabó, se hace muy complejo, pero hay otros métodos. Ajá. Y otras formas de poder desarrollar el proyecto. Contáctenos.
Como segundo paso, y muy importante, hay una página que es de datos abiertos que tiene el IGAC y que algunas corporaciones ambientales anexan información y lo construyen en conjunto. Este se llama Colombia en Mapas. Colombia en Mapas es un geovisor, el cual está la información catastral, bases vectoriales, información básica que uno puede tener como base para poder revisar su predio. Aquí recoge información de muchos portales. A grandes rasgos, ¿cuál es la información que uno consulta, digamos, en este punto? Tenés como drenajes, tenés ortofotos, o sea, la foto aérea del sitio, tenés el mapa de elevación que te dice pues las curvas de nivel y las alturas en las que está el predio, te dice las pendientes, te dice mucha información catastral. Entonces cada cosita tiene su parámetro y hay que revisar qué hay dentro de nuestra zona de estudio. Perfecto, listo. Siguiente, ya tenemos identificado nuestro predio y nuestra zona donde se va a desarrollar el proyecto. Aquí, como podemos ver, en la parte azul tenemos algo que son los drenajes que hay. Como ya se había hecho una visita inicial que le había hecho Luis Miguel con Juan David, ya ellos ya habían podido identificar que existían esos drenajes y que cercano al predio pasa un drenaje, pero no se afecta el predio con ese drenaje. Yo tengo una propuesta porque esto hay que sacarle el mayor provecho posible. Te propongo algo. No sé hasta qué punto estén viendo muy bien todos los detalles acá en la pantalla. Pasemos a grabar esta pantalla. O sea, metámonos aquí en el computador porque vale la pena ver cada detalle, hermano. Y lo que me estás contando es muy valioso. Entonces les invito a que continuemos esto vía Zoom y vamos a observar mejor todo lo que está pasando aquí en el computador. Yo tengo una vista privilegiada acá, pero quiero que tú también la tengas. La cual ubique y tenga dentro de ella la zona de estudio. En este caso nosotros ya la teníamos identificada y esta nos muestra esto. Aquí tiene el máximo zoom porque estamos identificando la zona donde es el predio, pero si empezamos a quitar zoom, ella nos muestra qué tipo de drenajes hay, qué vías hay, si hay redes de alta tensión, si no hay redes de alta tensión. Esto verde es el bosque que hay en las montañas. Entonces, toda esa información de alrededor nos va a permitir a nosotros tener una idea de qué hay en esta zona y cuando entremos en el tema de cada permiso, pues vamos a saber con qué variables del entorno podemos jugar para poder conectar nuestro proyecto y hacerlo viable. Entonces, ya teniendo pues esta plancha IGAC que cualquier persona la puede descargar, se presenta de diferentes maneras. Uno es que la puedes tener en PDF y puedes mirar qué hacer con esa información y qué tenés alrededor. Y dos, lo más importante es que debes manejar sistemas de información geográfica, el cual vas a aterrizar toda esa información. Y más que eso es que nos va a mostrar qué construcciones hay cerca, la línea de alta tensión, las curvas de nivel, cómo está presente nuestro terreno y toda esa información es la que vamos a ir agrupando y vamos a ir pudiendo evaluar qué tan cerca o qué tan lejos y qué limitantes va a tener nuestro predio desde la oficina, pero no más importante que cuando vayamos a campo ya sabemos con qué no nos vamos a encontrar. Es un acercamiento a una información que, como tú decías, nos puede orientar en principio de muchos aspectos importantes. Obviamente, pues siempre no está más, por supuesto, ya en el campo profundizar en los estudios, ¿no? O sea, muy posiblemente el ver las capas acá no va a reemplazar igual un estudio topográfico con las capas detalladas de cada lote, ¿no? Pero sí nos permite un acercamiento muy interesante. Esto lo que nos acerca es, antes de ir a hacer los trámites, nos va a mostrar con lo que nos vamos a encontrar y con qué limitantes vamos a tener. Aquí a tener en cuenta es que también podemos tener desde la página de la NASA un modelo digital de elevación, el cual nos va a permitir, porque hay una limitante que es por pendientes. Entonces, con este modelo digital de elevación, vamos a poder mirar qué tan alto y qué vista tiene nuestra zona. Por ejemplo, en esta zona de estudios ya sabemos que esto es plano, entonces no vamos a tener limitantes por pendientes. Esta línea punteada son las vías que hay presentes en esa zona y las campamenticos son las construcciones. Podemos quitar este tema de elevaciones y lo podemos ver un poco más a nivel
como de imagen satelital. Se puede dar uno cuenta que efectivamente estos son pastos limpios y que no tienen una importancia ecosistémica para esa zona, como decir vamos a cortar un samán o vamos a cortar un árbol de una especie importante para la zona o de importancia ecosistémica. No vamos a tener que pedir un permiso de aprovechamiento forestal porque efectivamente no hay árboles que cortar. Otro tema aquí que vemos es que no tenemos drenajes dentro de nuestro predio. Eso es muy importante porque tenemos que recordar que sí, que en muchos predios hay drenajes que pasan por el predio y que aunque lo limitan y pierden área, pero es área también vendible, pero no es área construible, ¿sí? Entonces es área que se puede vender, que puede quedar el predio con acceso a esos drenajes, pero que en esa zona de los 30 metros que tiene el área de protección de los drenajes no se puede construir. Este predio, como vemos, no tiene drenajes que lo afecten, aunque tiene un drenaje que pasa cerca, ¿cierto?, pero no está contiguo al predio, es decir, no está dentro del predio, no está dentro de la limitante del predio. Lo más bonito de este sistema de información geográfica, que usted tiene las capas georreferenciadas en el sitio que es y que puede hacer mediciones sobre ellas para qué tan cerca o qué tan lejos está y qué limitantes va a tener. Por ejemplo, sabemos que este drenaje, vamos la medida aquí, sabemos que este drenaje del predio está a 57 metros. Es decir, que la limitante son 30, no toca el predio y no vamos a tener limitantes con nuestro predio que nos vaya a quitar área para poder desarrollar. No tenemos nacimientos dentro de nuestro predio. Eso es otra cosa muy importante que uno dice, venga, es que yo tengo un nacimiento. Pues, hermano, su predio es muy bonito, pero es que tiene un nacimiento y ese nacimiento está registrado por la ley del ministerio. Dice que los nacimientos deben tener un área de protección a la redonda de 100 metros. Es decir, que su predio a la redonda ya perdió toda esa área. No quiere decir que no la pueda aprovechar, pero no la puede construir. Puede desarrollar senderos, puede desarrollar algo que no afecte esa zona de protección de un drenaje que es de tan importancia ecosistémica para proyectos, porque es algo que te va a dar agua toda la vida. Algo muy importante es que, mira, es que yo tengo un canalcito de agua lluvias y eso es limitante de 30 metros. No, señor, un momentico ahí. Los canales no tienen la limitante de 30 metros. Simplemente la ley dice, mire, es el doble del ancho. Si el ancho es 2 metros, déjele un área de protección de 4 metros para su canal, porque en dado caso, en una medida de mitigación, pues que el canal se puede inundar en esa área, ¿sí? Entonces, este es un predio bonito, no tiene esa limitante que hablamos en la parte hidrográfica. Pasamos a la siguiente análisis. Ya sabemos que este es un terreno plano, entonces no tenemos limitantes por pendientes. Esto tiene alrededor de una pendiente entre el 2 y el 7%, y eso que el 7% es mucho. Entonces sabemos que por esa limitante tampoco vamos a tener, y que el movimiento de tierras va a ser bajito. Eso es otra cosa que uno ya va proyectando desde el inicio, que cuando uno vaya a pedir el permiso de vías, el movimiento de tierras que vamos a generar en esta parte va a ser poco, como los cortes, los rellenos, ese punto. Y que el trazado de las vías es más fácil, digamos, arquitectónicamente, ¿no? Porque a veces también te piden un tema de los niveles, entonces a qué pendiente van las vías, entonces toca uno tirar las vías por otra parte y bueno, se vuelve todo un reto tirar las vías y no es tan eficiente a veces la distribución. Y lo más bonito, y algo que la gente no tiene muy en cuenta, y es las normas RETIE, es decir, las normas de alta tensión. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando pasa una línea de alta tensión por un predio, la gente dice, no, es que mire que eso pasa ahí. No, señor, un momentico. Es que hay unas normas que llaman las normas RETIE y dice que de acuerdo a la cantidad de kilowatt que pase por esas normas, por esas líneas de alta tensión, debe tener un área de cesión o un área de protección. ¿Por qué? Porque cuando se le hace mantenimiento a esas líneas, pues ellas tienen que caer o puede ocurrir un incidente de que ellas caigan. Entonces debe tener esa área de cesión para no perjudicar a las personas. Entonces, lo más bonito de eso es que tenemos la línea de alta tensión
en la montaña, no la tenemos cerca. Y eso es lo bonito de este sistema de información geográfica, que uno puede observar dónde y qué tan lejos está la línea de alta tensión y todas estas variables que juegan en contra del proyecto de uno. Y es muy importante ese análisis previo, porque muchas veces, digamos, cuando apenas se está negociando un lote, cuando apenas, digamos, está como llegando a esas primeras, o lo que vos decías, convocando tal vez los primeros socios capitalistas, se suelen hacer muchas divisiones simples. En ese terreno se sacan más o menos tantos lotes que se venden tanto, más o menos a tanto, y con este recaudo, ¿sí? Y cuando vos empezás a ver las afectaciones, ya sea por temas de agua, sea por temas dependientes, por temas de líneas de electricidad, obviamente te come muchos lotes, como tú dices, y esas famosas divisiones simples después no te dan y se vuelve muy complejo. Entonces, qué importante apoyarse toda esta información a la hora de hacer las prefactibilidades, las primeras consideraciones finales. Pero hermano, está súper interesante, que bacano de verdad poder tener este espacio para compartir eso de tanto valor. Tenemos que mirar cómo vamos a solucionar otro tipo de permisos que se van a presentar durante nuestro recorrido y nuestro desarrollo del proyecto. Empecemos con el tema número 1. Ya pasamos las determinantes ambientales, que así se conoce técnicamente, que son el agua, la cobertura de la tierra, que ya sabemos que es pastos limpios, las pendientes, que es otra limitante que afecta en algunos terrenos, la parte eléctrica, y esas serían las determinantes ambientales. Obviamente, cada lote o cada terreno tiene otras determinantes ambientales mucho más allá, pero en este caso, como estamos hablando de un proyecto en específico, esas serían las determinantes ambientales a tener en cuenta para este proyecto. Algo también importante es que no hay población indígena asentada en esta zona, ¿sí? Muchas veces uno no lo tiene en cuenta, y eso es una afectación muy grande para tu proyecto, que una población indígena esté marcada en ese polígono, porque efectivamente es algo que no es negociable ante una corporación autónoma ambiental. Empecemos a tocar cada una de las determinantes ambientales, cómo vamos a solucionar este proyecto y qué tipo de permiso debe ponerse para este proyecto. Empezamos como primero, y como toda persona debe saber, que el tema del agua es primordial. Si tu proyecto no tiene agua, no tenés un proyecto. Tu tierra es muy bonita, pero una tierra sin agua no se vende. Entonces, para poder solucionar el tema del agua, hay 4 factores. Número 1, tenés un drenaje cercano, el cual puede abastecer la cantidad de consumo de agua que tiene tu proyecto. Si es sí, miras si efectivamente puedes captar, porque puede pasar la cantidad de agua que necesita tu proyecto, pero si hay captaciones registradas ante la corporación autónoma y ya registradas, tu proyecto no puede captar de esa zona. Entonces, si fuera así, tenemos 2 permisos que entran más, que eso es lo que no tiene en cuenta la gente. Y el checklist número 1 sería: tienes que pedir una concesión. Una concesión implica en ir a la corporación y decir: hey señores, yo de ese drenaje que pasa cerca a mi predio, voy a pedir que me regalen un poquito de agua, y voy a pagar unos derechos ambientales y unos estudios técnicos para poder tomar de esa agua. Si esos estudios técnicos salen viables, pues efectivamente la corporación autónoma te dice: mire, sí señor, usted puede tomar de esa agua. Ah, bueno, pero espere un momentico, es que todavía usted cómo va a transportar esa agua de ahí hasta su predio, porque usted tiene derecho a captar esa agua y a cogerla, pero ¿y cómo la va a transportar? ¿Qué método le va a poner ahí? ¿Una bocatoma, una motobomba? ¿Qué le va a poner ahí? Ah, no, yo voy a poner una bocatoma. Efectivamente, señor, usted tiene que pedir un permiso de ocupación de cauce, porque usted me va a ocupar el cauce. Entonces, son cositas que la gente va diciendo: ah, bueno, no, traigamos el agua de acá. Bueno, tenés comprobado que esa agua la puedes transportar a tu predio. Tenés viabilizado de que otra persona en 5 o 6 años no te pone una concesión más arriba y te quita el agua para tu predio.
porque eso es lo importante de pedir la concesión, de que vos adquirís unos derechos ambientales para poder pedir el agua y que en caso que otra persona te desvíe el cauce, pues vos puedas ante la autoridad ambiental decir, mire, es que yo tengo unos derechos ambientales y se me deben respetar, porque hay una población que se va a ver afectada en mi proyecto. Entonces, número 1, concesión, si esa fuera el tema. Número 2, ocupación de cauce. Cada permiso va apoyado por una parte técnica, es decir, unos estudios técnicos. Si hablamos de concesión, tenemos que garantizar que el caudal que pasa por ahí es viable para darle a las personas que van a habitar en mi proyecto. ¿Y eso cómo se hace? Pues dependiendo de los lotes. Cada lote se saca una población y toda esa población tiene un consumo estimado y ese consumo me da unos litros por segundo día y tenemos que evaluar si mi caudal o mi quebrada puede soportar ese consumo. Eso se llama un estudio de aforo de caudal. Saber que mi caudal transporta y es posible transportar esa agua y se hacen unos promedios al 90, al 70%, porque las quebradas no siempre mantienen con el mismo caudal. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pasémonos al punto número 2. Bueno, no tengo drenaje cerca o el agua está ocupada por otras personas. Tenemos un acueducto veredal cercano. Sí, efectivamente, en esa zona hay un acueducto veredal. Ese acueducto veredal que tiene una capacidad de agua, ¿me puede dar la capacidad que yo necesito? Bueno, hay que pedir una solicitud al acueducto veredal y a la corporación a ver si ellos tienen esa estimación y esa caudal específico y me lo pueden viabilizar a mí. Si no me lo pueden viabilizar, también se podría hablar con el acueducto veredal y qué mejoras se pueden hacer para que ese acueducto veredal me pueda dar esa capacidad de agua que yo necesito. Obviamente eso soportado el desarrollador detrás, mirando un tema financiero de cuál es más viable en costos y cuál se puede solucionar el agua. Número 3, hay un prestador. Hay un acueducto veredal, pero no me pueden garantizar el agua para mi proyecto. Hay un prestador de servicios que me pueda garantizar el agua. Por ejemplo, en el Valle del Cauca está Acuavalle, pero cada municipio, cada departamento, pues tiene su prestador de servicios de agua. Entonces, para esta zona tenemos un prestador de servicios que nos pueda garantizar el agua. Ok, sí, hay un prestador de servicios. Bueno, entonces nos deberíamos dirigir a la oficina de ese prestador de servicios y que nos dé si hay una disponibilidad para nuestro proyecto en base a la cantidad de personas y en base al caudal que se va a gastar ese proyecto. Listo, está el prestador, pero no nos puede garantizar el agua. La última, que también es viable, pero es un poquito más compleja en términos de permiso, bueno, señores, hay que hacer un pozo, hay que hacer prospección. Entonces, ahí es donde nos tenemos que dirigir a la corporación y decirle, señores corporación, mire, yo voy a hacer un pozo, necesito que ustedes me den la viabilidad, porque no en cualquier parte ellos dan viabilidad para hacer un pozo. Y obviamente también tiene que hacerse con una empresa que esté certificada para hacer esas perforaciones. Entonces, esos son los 4 puntos que uno debe analizar en el tema del agua. No es, bueno, tengo este lote y yo sé que puedo aquí desarrollar 50 lotes y lo puedo desarrollar. No, pare un momentico, porque si usted arranca así como un cohete, en el camino se va a poder estrellar. Listo, garantizamos el agua. Punto número 2. Bueno, mi proyecto ya tiene agua, es decir, mi proyecto ya es viable. Ojo, muy importante, tengan en cuenta el tema del uso del suelo. No es hacerlo al revés y bueno, voy a pedir los permisos y yo sé que mi proyecto es viable, pero el uso del suelo sé que va ahí. No, si el uso del suelo y no te dice que no puedes desarrollar, no arranques a hacer la inversa, porque pues también te vas a poder equivocar por ese lado. Punto número 2, y contando que este proyecto ya tiene un uso del suelo viable y se puede desarrollar el proyecto, arrancamos con el tema de las vías, ¿cierto?
Pero antes de arrancar con el tema de las vías, hay un permiso muy importante que no se tiene mucho en cuenta y que siempre dices, bueno, tenemos agua, arranquemos con vías. ¿Tenés solucionado el permiso de los vertimientos? ¿Sabes cómo vas a vertir si es por aguas negras o si es por un pozo séptico comunal o un pozo séptico individual? Porque arrancamos, listo, tenemos agua y vamos a arrancar con vías. Hey, un momentico, tenemos garantizado el tema de los vertimientos, porque es ahí donde siempre está la falla. Por lo general es donde se presentan los problemas en los desarrolladores y es donde empiezan a ver cómo vamos a solucionar y se elevan los gastos para poder solucionar este tema de los vertimientos. En vertimientos tenemos varias formas de hacerlos. Número 1 es por alcantarillado, obviamente a conectarse a un punto donde esté permitido. El alcantarillado tiene unos costos, tiene tubería, tiene todo el tema técnico que hay que hacer. Y otra forma sería por el tema de permiso de vertimientos. Es decir, vamos a la corporación y le decimos, hey señores, vamos a hacer un tema de vertimientos y la propuesta de nosotros técnica es hacer un tema de vertimientos, obviamente analizándolo en un tema financiero, comunal o individual. Si es comunal, obviamente sabemos que es menos costoso que el individual, pero se puede hacer un pozo séptico comunal. Si es un pozo séptico comunal, él va a incluir unos temas técnicos, como por ejemplo, mire, garantíceme que esa zona tiene acuíferos por debajo, porque hay algo que los acuíferos son el agua que pasa por debajo, y si en esa zona hay recarga de esa agua que pasa por debajo. Entonces es un tema de que, mire, cada cosita que uno se va moviendo tiene otra cosita que no le ha mostrado y que debe tenerlo en cuenta, tanto técnica como económicamente. Listo, tenemos los pozos sépticos individuales. Obviamente esto va a incluir que haya un área de nuestro lote que no se pueda tocar y que debe tener este espacio para poder hacer esta infiltración, ya sea al suelo o ya sea por evapotranspiración, ¿sí? Entonces, este es el juego que uno empieza a decir, bueno, ¿cómo lo hacemos? Si esta zona también la tiene la corporación como una zona de recarga, no podemos evacuar la infiltración al suelo, es decir, no podemos pedir permiso de vertimientos y solamente nos queda el tema de alcantarillado. Hay un sistema nuevo que es ecoamigable, que es por evapotranspiración y se conoce como biojardines. Entonces también tenemos que tener en cuenta que debemos ir a la corporación y decirle, hey señores, tenemos esta propuesta técnica, ustedes nos la pueden aprobar con toda la documentación técnica que se haga, porque no vale de nada uno escoger si es por A y la corporación va a decir, mire, es que dentro del reglamento nosotros esa no la conocemos y no la vamos a aprobar. Obviamente esto tiene que demostrarse con un soporte técnico, pero es bueno estar en el constante acercamiento con la corporación y no tomar decisiones, es que esto se puede técnicamente, pero ¿qué opina la corporación? Porque ahí es donde vamos a entrar en el choque con la parte técnica y con la parte de la corporación. Y es donde se empiezan los proyectos a frenar en temas de permisos. Para cerrar ya el tema de vertimientos, tenemos vertimientos individuales y tenemos vertimientos comunales. Si hacemos vertimientos individuales, esto nos va a llevar a hacer una prueba de infiltración, el cual nos diga el suelo, mire, efectivamente este suelo puede infiltrar esa agua al suelo y no va a tener problema. Obviamente teniendo que esto no sea una zona de recarga. Si es un vertimiento comunal, es decir, zonas donde varios lotes van y descargan esas aguas, entre comillas, un mini alcantarillado, tenemos que también hacer la prueba de infiltración, pero también hacer la prueba de la parte de que no haya acuíferos bajo esta agua que nos vaya a afectar. Y por último tenemos los biojardines,
que ellos no infiltran porque tienen una geomembrana y tienen una documentación técnica que lo estamos manejando en otro proyecto, pero tiene que haber una conciliación entre la parte de la corporación para que ellos conozcan este mecanismo y la parte que va a evaluar sepa que efectivamente esto no va a tener una afectación al suelo ni al medio ambiente. Eso en temas de vertimientos. Entonces ya pasamos el tema de aguas, el tema de vertimientos y pasamos al tema de vías. En el tema de vías, obviamente contando con un diseño urbanístico de por dónde van a ir trazadas las vías, de por dónde van a estar los lotes, vamos a pedir un permiso que se llama permiso de esplaneación y permiso de vías. Este nos va a permitir que nuestra máquina pueda descapotar el suelo y pueda haber ese movimiento de tierra dentro de nuestro proyecto y no vamos a tener ningún problema con la autoridad ambiental por estar descapotando el suelo ni moviendo tierra. Este es un permiso muy sencillo que obviamente desde el principio uno cuenta con un levantamiento topográfico. Muy importante hacer los levantamientos topográficos con estación o con dron, pero que sea un levantamiento topográfico desde el inicio de buena calidad, ¿sí? Porque este nos va a llevar a nosotros a decirnos, mire, cuando estemos haciendo el tema de las vías, nos va a decir, con la programación de obra, nos va a decir, mire, a usted le va a salir tanta tierra, es decir, eso lo vamos a poder jugar con la parte técnica, de decir, en este pedazo rellenamos o en este pedazo toca que cortar más tierra. Pero en este tema, como es una zona plana y como estamos hablando del permiso, porque eso ya es obra para no meternos por allá, este tema es, haga un levantamiento topográfico y haga unas sesiones para decirle, mire, por aquí van las vías, esto va a ser mi corte y este va a ser mi relleno. Eso de plasma en planos, el funcionario que nos va a revisar va a decir, efectivamente, por aquí sí se puede. Y ya, eso es todo lo que necesitas saber. En este caso, como no tenemos cobertura en este predio, pues no tiene que ir acompañado de un inventario forestal, ¿sí? En caso dado que hubiera dentro de tu terreno árboles por donde van a ir trazadas las vías, efectivamente, pues tenés que pedir un inventario forestal porque esos árboles que van por la mitad de la vía, pues va a tocar que quitarlos. Y muy importante, las vías son un ejemplo de 6 o de 7 metros. Hace un OTSE, hace un área continua de un metrico, porque cuando estás metiendo la máquina, estos árboles de los laterales también se van a ir posiblemente porque van a quedar inestables. Eso a veces uno no lo tiene en cuenta y no se piden estos árboles, y es ahí donde el funcionario viene y dice, mire, es que usted me está cortando un árbol que yo no le di permiso, ¿por qué me lo está cortando? Y empieza esa medida preventiva en tu terreno y a pedir un nuevo inventario forestal de esa zona que no se ha tenido en cuenta. Entonces esos serían como los permisos a evaluar en esta parte. Miguel, hermano, muchas gracias, de verdad gracias. Valoro mucho tu conocimiento, tu trabajo. Me da mucha alegría tenerte cerca y que podamos coincidir en muchos proyectos. Gracias por la libertad con la que nos has compartido tu trabajo y tu conocimiento. Y bueno, invitadísimos todos para que se conecten. Si estás en el proceso de desarrollar tu parcelación campestre, sé que esto lo vas a necesitar. Sé que a Miguel lo vas a necesitar, sé que a nosotros... No, pero mentiras, invitadísimos si lo necesitas, en lo que podamos servirte y ayudarte, no dudes en contactarnos y muchas bendiciones para tu proyecto inmobiliario. Hermano, una despedida. Hombre, Miguel, no, muchas gracias a vos por el espacio y pues que sigamos coincidiendo y que podamos aportar valor a tu comunidad. Perfecto. Saludos.